¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañe en un programa más de Incursionando. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, encantada de saludarte a ti y a nuestros amigos del auditorio. Los próximos días sesionará en México la Organización de Estados Americanos y hablaremos el día de hoy de ese tema, no solo de la sesión, sino del organismo en sí mismo. Te propongo, Verónica, que veamos un reportaje introductorio. Los organismos internacionales surgen con el objetivo de fortalecer e impulsar acciones encaminadas a llevar a cabo acuerdos entre distintos países de una misma región, basados en el derecho internacional y en el respeto a la soberanía de las naciones involucradas. El organismo internacional regional más antiguo del mundo es la Organización de los Estados Americanos, OEA, la cual surgió de los acuerdos determinados en la primera Conferencia Internacional Americana a fin de lograr un orden de paz y de justicia entre sus integrantes, fomentar la solidaridad de estos, defender su integridad territorial y su independencia, así como promover su desarrollo económico, social y cultural. La Organización de los Estados Americanos es el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio, y se integró originalmente por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador. También por El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Cuba. Posteriormente, de manera gradual, se sumaron Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Surinam, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, San Cristóbal y Nieves, Canadá, Belice y Guyana. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se compone por las delegaciones de todos los Estados miembros para definir los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de la organización. Este 2017, México será el país anfitrión para llevar a cabo la reunión anual de la Asamblea General. Y para platicar con nosotros en esta ocasión tendremos como invitado a un experto internacionalista, el maestro Arturo Magaña Duplancher, y los invito a conocer su trayectoria. Maestro Arturo Magaña Duplancher. Es director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. También es profesor de asignatura en la Universidad de las Américas, Campus Ciudad de México, y en la Universidad Anáhuac del Norte. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Leiden, Países Bajos, y el Instituto Neerlandés Klingendel para las Relaciones Internacionales, donde obtuvo el grado cum laude. Se ha desempeñado como investigador en el Centro de Estudios Gilberto Bosques. Anteriormente, fue secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República y de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. También fue coordinador de asesores y jefe de oficina de la Vicecoordinación de Política Exterior del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado. Además, colabora en distintos medios impresos y electrónicos con columnas de opinión quincenales. En 2007, le fue otorgado el Premio Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Qué gusto darle la bienvenida nuevamente esta semana y junto con Leonardo agradecerle a Arturo que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Verónica, muchas gracias por la invitación. Gracias, Leonardo. Muy contento de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros. Gusto. En los últimos días hemos visto que México adquiere una, digamos, actitud mucho más protagónica en el buen sentido de la palabra en la Organización de Estados Americanos y en todo lo que tiene que ver con la diplomacia hemisférica. Participó un grupo especializado en materia interdisciplinaria, en materia de derechos humanos, y nos familiarizamos con él en los últimos años. Por primera vez, en no me acuerdo cuánto, un militar presidirá la Junta Interamericana de Defensa, que es también toda una novedad, y además tenemos una participación creciente. Bueno, para coronar el asunto, va a sesionar la OEA en México, en Cancún concretamente, en los próximos días. A ver, ¿por qué no empezamos la conversación por ahí? ¿Qué importancia o qué relevancia le otorgas al hecho de que sesione la Organización de Estados Americanos en México? Pues mira, efectivamente es enorme, porque en momentos en que la crisis, digamos, de credibilidad de la OEA empieza a salir, digamos, empieza a disiparse, una crisis muy profunda, digamos, especialmente de finales de la Guerra Fría, durante la década de los 90, durante la gestión del exsecretario general de la organización, creo que necesita de socios importantes, necesita de países dispuestos a ponerle capital político, ponerle capital financiero, a insistir en ocupar espacios que pues realmente no quería ocupar.
La verdad es que México no ocupó la Junta de Defensa, no ocupó muchas otras comisiones. La Comisión Aeroportuaria, por ejemplo, interamericana, también es presidida por un mexicano. La verdad es que es sobre todo por reticencias de la Guerra Fría. Se trataba, digamos, de evitar participar en un organismo cuya credibilidad e independencia frente a los Estados Unidos normalmente estaba comprometida. Estoy hablando de la década de los... La Guerra Fría está muerta y enterrada, ¿no? Exacto, entonces realmente es la oportunidad para revitalizar la OEA y para comprender que se trata de un organismo en donde, si bien pues todavía reside en Washington, la verdad es que los Estados Unidos no tienen ni mayor incidencia ni mayor interés en la organización. Eso realmente también ha cambiado, ¿no? Sí. Eso te iba a decir, porque justamente, además de la crisis que dices tú, y que me parece que también es una crisis que comparte, o sea, no es privativa de la OEA, y a lo mejor también podemos hablar un poco de esto, de estos organismos justamente multilaterales que han sido cuestionados, incluso la misma Organización de Naciones Unidas, ¿no? De qué tanta utilidad, digamos, en los tiempos que corren ahora, digamos, con los cambios justamente, ¿no? en la geopolítica, y quizá los que nos faltan por ver todavía, porque estamos como en otro periodo que no se anuncia fácil. Entonces, el tema como dices tú, de esta crisis de credibilidad de la OEA, ¿tú sientes que vaya mejor con el cambio justamente de secretario general, digamos, de imprimirle una nueva dinámica, de que aunque Estados Unidos no participe, como que parece que las cosas se están moviendo en todo caso hacia América Latina, de alguna manera como para revitalizarla? Sí, mi impresión es que sí, al margen de lo que sucede en Venezuela, hay que entender que la OEA no es solamente su Asamblea General o su Consejo Permanente. La OEA es parte central del sistema interamericano. Gracias a la Carta de la OEA se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, sin las cuales realmente la situación de los derechos humanos no sería ni remotamente la actual, con todo y los retos que enfrenta. Y la visión estratégica esta que ha venido estableciendo el secretario general Almagro, creo que ha puesto el énfasis en las cuestiones clave, ¿no? Problemas de financiamiento, una organización que dependía sobre todo del financiamiento de 4 países, teniendo 35 socios, era verdaderamente inaudito. Y por otro lado, tratando de hacer también cierto ahorro burocrático, que pues, realmente era un monstruo muy impresionante y se ha venido eficientando la acción. Por otro lado, los mecanismos de toma de decisiones, pues creo que también se tendrían que revisar, pero no hay que olvidar que, insisto, es una organización muy compleja, muy grande. El sistema interamericano es también, digamos, el eje articulador de una serie de instituciones, incluso previas a la creación de la OEA. Tenemos instituciones desde finales del siglo XIX, un Instituto Interamericano del Niño, por ejemplo, mucho antes de UNICEF, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos Humanos meses antes de la Declaración Universal, y desde entonces hasta ahora, digamos, el primer tratado de arbitraje, finales del siglo XIX, hasta la última Convención de Derechos de los Adultos Mayores, pues estamos hablando también del depositorio del derecho americano. Te quisiera preguntar sobre, digamos, el desempeño personal de los secretarios, si influye mucho Insulza, si influye mucho Almagro, el estilo personal de conducir, si influye, y al mismo tiempo te plantearía si la OEA no está viviendo una especie de dualidad ante las opiniones públicas, porque ciertamente hay quien sigue diciendo es un vejestorio de la Guerra Fría y el TIAR es un asunto del que por cierto nos salimos nosotros en su momento, pero después nos vino el ataque a las Torres Gemelas y otros las invocaron. Pero bueno, está eso que sí son vejestorios de la Guerra Fría, pero hay muchos sectores que valoran ampliamente, por ejemplo, toda la función en materia de derechos humanos. Una buena parte de la discusión sobre los candidatos independientes avanzó y progresó en el sistema hemisférico. Te planteo, salimos de una bronca, ustedes son muy jóvenes, pero este país sufría cada vez que los Estados Unidos lo certificaba por el asunto de drogas, y gracias a la cuestión esta hemisférica salimos, creo yo que muy favorablemente. Suma, creo que hay otras cosas, incluso la observación electoral, que ha dado buenos frutos en sectores que tradicionalmente eran críticos con la OEA, lo cual me parece un poco paradójico, ¿no? Sí. Porque te dirían, oiga, pues es más de avanzada, está promoviendo derechos. Incluso la Carta Democrática, de la que hablaremos más adelante, cuando abordemos el caso Venezuela. Sí. Pero a ver, ¿no es un poco paradójico esto? Y si el estilo personal de gobernador Real Almagro. Bueno, seguramente sí es paradójico, y es un poco esquizoide. Es decir, todavía pensar que la OEA es un instrumento de los Estados Unidos en el hemisferio
realmente no tienes ninguna evidencia para decir eso, y se dice por todas partes, especialmente por los países, digamos, del ALBA, estoy pensando en 2004, 2005, que empezaron a formarse como un cártel, digamos, en la actuación del Consejo Permanente de la OEA. Por otro lado, sin embargo, bueno, incluso en la historia hay esta dualidad, es decir, el TIAR, el Tratado de Río, pues por supuesto que fue también, digamos, un arma de los Estados Unidos para mantener el control de su espacio, digamos, de influencia en el hemisferio. Nuestra OTAN regional, ¿no? Y por otro lado evitó también muchos conflictos, y su invocación fue instrumental para evitar toda clase de conflictos internacionales. En buena medida es un siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, más o menos pacífica, por la intervención de la OEA. Lo es desde que fue ahí donde se firmó el Tratado Torrijos-Carter, fue ahí donde se establecieron los primeros, digamos, contactos que terminaron siendo el Grupo Contadora y después el Grupo de Río. Es ahí desde donde salen ideas muy novedosas en la creación de instituciones, insisto, en la instrumentación de mecanismos de derecho internacional, y además es ahí en donde hasta hace muy poco tiempo era el único lugar donde se podían encontrar todos los países del hemisferio. Sigue siéndolo, y eso es un valor importante, salvo, como decíamos hace rato, por la exclusión de Cuba desde 1962. Su regreso sería verdaderamente crucial para recobrar, digamos, la confianza en el ejercicio. Lo malo es que ahora se sale Venezuela, eso es lo que, pues sí, que sabemos, en ¿no? lugar El estilo personal de cada secretario yo creo que es súper importante. No había demasiadas expectativas con el actual, y el actual ha probado ser una especie de César Gaviria II en términos de estar buscando en todos los espacios, digamos, de influencia de la OEA, sí, cómo fortalecer la acción, sí, cómo generar más recursos, cómo incorporar toda clase de asuntos. Tú lo mencionabas, las misiones electorales. Van 200 misiones electorales desde 1962 hasta ahorita, y digamos, este último periodo ha sido activísimo. La primera vez, muy serias, sí, muy y se han convertido en un referente. La primera vez que hay una misión en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Lo cual fue muy impresionante, la misión electoral de observación que presidió la expresidenta Laura Chinchilla. Que también presidió la de México. Que también presidió la de México. Muy serios, sí, muy serios los reportes que hacían. Justamente mencionando a Estados Unidos, y lo que dices tú, que pues ni mucha participación ni mucho interés. ¿Cómo ha sido justamente la relación con Estados Unidos desde que si se creía que era un instrumento de control hasta ahorita que dices, francamente, la verdad, a lo mejor, o sea, claramente ni le importa, hasta que, digamos, algún conflicto toque más el base, pero esta relación con Estados Unidos, además de ser simplemente Washington la sede de la OEA, ¿cómo la podrías describir a lo largo justamente de la vida de la organización? No, la verdad es que sí hay un antes y un después de la Guerra Fría. 1954, Jacobo Arbenz en Guatemala, 1965, Juan Bosch, República Dominicana. La utilización constante de esta herramienta y de este instrumento para la salida de Cuba por supuesta no alineación de los principios marxistas-leninistas con la Carta de la OEA, lo cual pues claramente es una interpretación muy subjetiva. Era evidentemente una justificación para la intervención, a veces incluso armada, de los Estados Unidos, ahí cuando creía que había regímenes que les resultaban hostiles, etc. Después de la Guerra Fría, la verdad es que la dinámica cambia brutalmente, en parte porque los Estados Unidos tienen una preocupación mayor por otros temas, sí, y porque muchos países latinoamericanos están más bien buscando espacios de contención de la influencia americana, claro, creando nuevos. Es cuando se crea la Cumbre Iberoamericana y es cuando comienzan los esfuerzos aquellos modificatorios del Grupo Contador al Grupo de Río. Entonces, la verdad es que cambia muchísimo la dinámica. No sé si de absoluto desinterés, porque la verdad es que sigue siendo el principal socio financiero, en buena medida Estados Unidos, pues es la aportación más grande a la OEA. Pero es más inercial que otra cosa. Pero podría ser más inercial, claro, efectivamente, dado que prefiere, después de la Guerra Fría, mantener relaciones bilaterales con socios estratégicos, no pelearse demasiado con Sudamérica, que desde luego no le interesa, no le interesa mantener el mismo arreglo pre-Guerra Fría. Por tanto, creo que sí hay un cambio muy radical. ¿Les parece que hagamos una brevísima pausa? Regresamos en un instante. De octubre de 1889 a abril de 1890, se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional Americana en Washington, D.C.
Actualmente, 35 estados americanos independientes conforman la Organización de los Estados Americanos. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos platicando con Arturo Magaña sobre el tema de la OEA y hablábamos justamente sobre este diferendo con Cuba por el tema de la filosofía, ¿no? Los principios marxistas-leninistas y la no alineación, ¿no? En todo caso con la filosofía americana o de la Carta Americana. ¿Qué pasó, por ejemplo, en los regímenes, en las dictaduras militares en Sudamérica? ¿Cuál fue el papel de la OEA, o cómo digamos se alinearon ahí sí los principios? Bueno, es que la verdad hubo una intervención selectiva, ¿no? Y la verdad, dado el hecho de la influencia enorme de los Estados Unidos en la OEA, pues no hubo más que hasta el 2002 una rectificación. En el 2002 se hace una reforma integral de la Carta de la OEA y se incorpora el nuevo artículo 9, que es el que establece que ante cualquier golpe de Estado, subversión, digamos, o más bien derrocamiento de un gobierno democráticamente electo, hay lugar no solo para expulsar eventualmente al miembro de la OEA de que se trate, sino también para el establecimiento de toda clase de sanciones. ¿Por qué? Pues porque es un poco un mea culpa y un reconocimiento de que ya las circunstancias cambiaron y de que toca hacer lo que no se hizo en su momento, ¿no? Por otro lado, sin embargo, la Corte Interamericana ha sido un espacio muy importante para reclamaciones de violaciones de los derechos humanos durante esa época y por tanto creo que también ha contribuido a resarcir un poco la imagen de una OEA pues, efectivamente muy cercana a los Estados Unidos en lo que tiene que ver con las dictaduras sudamericanas. La operación Cóndor es un tema que han venido revisando. Sí, sí, de una manera muy clara. Preguntarte, la idea de esta Carta Democrática que se invoca ahora con muchísimo, continuamente, sí, por decirlo así, ¿cuál es su origen y cuál es su estatuto? Es decir, ¿es de obligado cumplimiento? ¿Está al mismo nivel de la Carta Americana? ¿Por qué no nos ayudas a entender eso? Sí, claro, en realidad es un proceso muy novedoso. Por cierto, Venezuela fue uno de los más importantes defensores de este documento. No hay que olvidar que Venezuela, pues hoy tenemos una imagen distinta de Venezuela, pero hace muchos años Venezuela era una democracia pujante, ¿no? Sí. Tremendamente sólida cuando, yo qué sé, cuando España era una dictadura, por ejemplo, ¿no? Y la intención era tratar de generar a partir de este protocolo de reformas que se venía trabajando desde los 90 para ocuparse de uno de los 4 ejes de la OEA, de los que realmente no se habían ocupado del todo, y era, digamos, de los distintos supuestos de quebrantamiento del orden constitucional. No solamente un asunto específicamente diseñado para proteger la democracia, sino también para proteger la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque, digamos, hubo muchos momentos, pienso en 1992, por ejemplo, Fujimori, más bien tomando una acción para disolver la Asamblea Nacional, luego disolver la Corte, no sé qué, y la OEA pues resulta que no tiene todos los instrumentos, gracias a Gaviria, etcétera, le encuentran el espacio para hacerle un caso, para presionarlo y para obligarlo a incluso comparecer ante el Consejo Permanente y decirle sí, vamos a hacer elecciones y vamos a restituir los poderes de la Asamblea y etcétera, algo que ojalá pasara ahora con el caso venezolano. Sí. Pero digamos que no había el instrumento, era una serie de interpretaciones sobre distintas disposiciones originales de la Carta de la OEA, reformas, la Declaración Americana, el pacto. Vinculante. Sí. Esta es vinculante, pero solo, digamos, los mecanismos que se invocan en los del artículo 21, que es ahorita, 20 y 21, que es ahorita la discusión respecto al último informe de Almagro sobre Venezuela, necesitas el 2/3 de la Asamblea General o del Consejo Permanente. Normalmente, y esto parece un poco extraño, pero normalmente casi todas las decisiones de la Asamblea se tienen que adoptar por unanimidad, por consenso, por unanimidad, la regla de la unanimidad. Y en esta ocasión se encontró esta fórmula para que fuera 2/3. En aquel momento resultaba muy novedosa, muy atractiva,
y resultaba, pues, al parecer, un avance frente a la necesidad de la unanimidad, que desde luego eso, pues nada más hay que ver a Naciones Unidas cómo la detiene. Te ata de manos. Y sin embargo, pues resulta que no es suficiente. En el caso de Venezuela creo que nos estamos confrontando con el hecho de que esa regla de las 2/3 partes era muy complicada, y también con el hecho de que no está perfectamente claro, y esto también está sujeto a interpretación, hasta qué punto tendría que obtener eso el concurso del país del que se trate. Es decir, el quebrantamiento constitucional de un país, pues necesitaría en principio, según dicen algunos, el reconocimiento del mismo país de que se quebró. Pero si son las mismas autoridades las que lo quebraron, ¿cómo podría pasar eso? Sí, estoy disolviendo la asamblea. Exacto, Vengan, sí, soy yo. Y eso es un poco pensar en el 92, pensar en Fujimori. Es decir, pensar en alguien que lo hace, luego se detiene y luego dice, bueno, efectivamente lo reconozco porque, bueno. Después vendría Guatemala. Y después vendría lo que tú quieras. Pero la verdad es que la interpretación predominante, pues es que efectivamente 2/3 partes lo pueden invocar. Ya ha ocurrido, ya se ha invocado muchas otras veces. Y la primera invocación fue Venezuela en el 2002, precisamente. El golpe de Estado fallido que le hacen a Chávez, Pedro Carmona, un grupo de industriales y militares. Y la verdad, pues el primer beneficiado fue su más entusiasta promotor, y él es ahora su principal desertor. Esto es muy interesante. Paradojas de la vida, exactamente, que sea el mismo Venezuela. Exactamente. Justamente hablando de Venezuela, tú dirías en dónde nos encontramos, porque en esta ocasión quizá no estemos ante una cosa tan evidente como este intento fallido de golpe de Estado. Sin embargo, pues ya también Maduro, ¿no?, le quitó poderes al Congreso, después, digamos, reculó, ¿no? Pensó mejor o lo intentó. Sí, exacto, pero bueno, pues echaron marcha atrás. Sin embargo, y ahora digamos, intenta suplantarlo con una constituyente. Exactamente, y ahora con una constituyente, pero previa notificación de que abandonaban la organización, la OEA, cosa que no se había dado en todo caso. Esto pone justamente en aprietos al organismo, te quita entonces la posibilidad de invocar justamente, ¿no?, el incumplimiento, puesto que ya ni siquiera es miembro quien lo está incumpliendo. Digamos, ¿cuál es el reto en este momento? Bueno, sobre todo, creo que el dilema aquí es que el artículo 21 de la Carta Democrática lo que establece es que ese país al que se le considere que perpetró un quebrantamiento del orden constitucional, su máxima sanción es la expulsión. Sí, exacto. Si el país mismo ha decidido inéditamente salirse, pues la verdad es que hay pocos instrumentos adicionales. Incluso hay pocos instrumentos en la propia Carta como para hacer que se quede esos 2 años. Es decir, ellos en principio tendrían que participar 2 años más antes de realmente ya no estar obligados por el corpus normativo de la OEA, y sin embargo, con el hecho de que no asistan, pues de algún modo se están sustrayendo también de esa responsabilidad. Por tanto, la situación es gravísima en términos de que, digamos, habrá que pensar en los años subsecuentes qué instrumento tendría que diseñarse tal cual como se diseñó la Carta Democrática para evitar quebrantamientos de esta naturaleza, porque la verdad es que va en un deterioro muy profundo, e incluso yo creo que vaya mucho más allá del ámbito exclusivamente diplomático de la OEA, de qué hacer. Porque los esfuerzos, digamos, de mediación, algunos realmente un chiste, como los del expresidente Zapatero, otros un poco más serios, como los del Vaticano, y luego la intervención de Torrijos, que le dio seriedad a Fernández. No ha surtido ningún efecto. Y al interior de la OEA, el Consejo Permanente, pues un poco está manco, dado que no tiene los votos suficientes para esas 2/3 partes. Pero antes de entrar propiamente a la situación venezolana y qué salidas tendría, el Venexit le afecta mucho a la legitimidad de la OEA. Pues yo creo que tienes una Cuba que no ha vuelto, se le abrió la puerta, y ahora Venezuela dice, me iban a expulsar, yo me voy. Le afecta la legitimidad del sistema hemisférico. No, le afecta en la medida en que no fueron capaces de establecer un mecanismo más o menos ágil que los mantuviera ahí sentados. La prioridad me parece que era esa. Poco puedes hacer sin un miembro que ya no está participando. El participar, digamos que eso te abre la puerta para intentar un montón de cosas. Si ya no es parte, la verdad es que, pues, ¿qué herramientas tienes? Solamente tendrías herramientas más allá de la propia OEA, o a partir de la
digamos, invocación de otros principios jurídicos, que tampoco es que les preocupe demasiado a Maduro, ya lo dijo su propio fiscal general, ¿no? Totalmente. Pero nada más, justamente complementando, digamos, o a contrario eso de la pregunta de Leonardo, digamos, me parece aquí que si cuando tienes a un presidente que, digo, básicamente, pues esta cuestión del derecho internacional, como me parece también que sucede en Estados Unidos, tienes a alguien que, pues, eso no le, digamos, no le significa ninguna contención ni ninguna, norma que haya que respetar, y te dice, pues yo me salgo del juego. También tienes pocos instrumentos, o sea, ahora que dices tú que no tuvieron la fuerza como para hacerlos quedarse, pues también si tienes a alguien así, como quien nos amenaza con que mañana nos salimos del TLC, pues ¿qué haces también? Digo, no sé si es cargarle un poquito la responsabilidad a la organización en este momento, cuando en realidad pues a lo mejor no había manera, ¿no? Simplemente de... La deslegitima, ¿no? Pues sí, pero sí, bueno, pues pierde en el sentido de que pierde como mecanismo de interlocución y de contención. Pero... Hay que recordar que está el sistema universal, la ONU sigue existiendo y Venezuela sigue siendo miembro, y ahí hay otros instrumentos. Hay que recordar que hay países que tienen una ascendencia enorme sobre Venezuela y que no son miembros de la OEA, señaladamente Cuba, China. Por tanto, bueno, la acción de la OEA era importante. No sé si está completamente agotada porque todavía están intentando ciertas vías más bien muy difíciles de instrumentar. Pero digamos que hay muchas otras posibilidades en donde la comunidad internacional puede incidir, ojalá lo haga. Y creo que México pues ha puesto el ejemplo realmente. Que ha sido interesante el cambio de nuestro país, ¿no? Porque éramos así como que navegábamos con la comunidad, yo no me peleo con nadie, y en los últimos 4 o 5 meses, ¿qué opinión te merece esa reactivación de la postura mexicana? En términos generales yo creo que es muy positiva, porque además hasta hace poco todavía trataba de encauzarla en una especie de solución de compromiso, en donde los venezolanos estuvieran ahí. La verdad es que fue imposible, pero por otro lado pues es muy bienvenida en términos de que pues necesitábamos que los países importantes en América Latina formaran pues también, digamos, un like-minded group, ¿no? Y México pues casi siempre faltaba esa cita, ahora ya con Brasil, con Argentina, con Chile, con un poco los miembros de la Alianza del Pacífico, Canadá, por supuesto, que también ha sido muy importante. Entonces, yo porque hubo un cambio, digamos, ideológico en América del Sur, ¿o cómo te explicas este cambio? Pues en realidad son cambios muy graduales, ¿no? El tema de la política exterior de los derechos humanos es un tema de las últimas 2 décadas. Esto hubiera sido... Tienes una Dilma que cae, un Macri que sube en Argentina. Supongo que eso lo facilita, pero por otro lado creo que hay que observar también el doble mensaje internacional e interno, ¿no? Es decir, no se vale hablar solo de derechos humanos hacia afuera, hay que hablar de derechos humanos hacia adentro. Estuvo este mecanismo de observación con respecto al tema Ayotzinapa produciendo reportes, no estuvo exento de tensiones con el gobierno mexicano, pero esta de la oscuridad del, ¿cómo era? Candil de la calle y la oscuridad de la casa, qué bueno que ya nos quitamos de ese atavismo, ¿no? Es decir, porque se trata un poquito la casa. No, pero se trata de trabajar en los dos frentes, es decir, uno debería poder tener la misma autoridad para hablar hacia afuera y la humildad para recibir. Y era cada vez más costoso que una oposición que habla español viniera a todas partes y dijera, oiga, no les interesa que el presidente disuelva el Parlamento. O sea, era cada vez más costoso seguir, digamos, eludiendo el expediente Venezuela. Pero hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. La Organización de los Estados Americanos fue creada en 1948. Los 21 miembros originales de la Organización de los Estados Americanos firmaron la ratificación de la Carta de la Organización en 1948. Bueno, y el caso de Venezuela, como comentábamos, pone a la OEA todo el sistema interamericano a prueba y veremos ya más adelante qué le hace falta al sistema, o si puede sobrevivir a esta crisis o cómo debería funcionar. Pero antes aclárame, porque me resulta muy interesante, ¿qué implica el que México, que se salió del TIAR en su momento, no entendí demasiado bien en su momento por qué lo hicimos, pero finalmente se hizo, se planteó la posibilidad de discutir un nuevo, digamos, concepto de seguridad que es multidimensional, que compartimos todos.
Pero ahora presidimos la Junta Interamericana de Defensa. Bueno, la vamos a presidir en los próximos días. Un general mexicano, general Bucio, la va a presidir. ¿Esto qué significa? Pues si hay un cambio de doctrina, si se quiere. De plano, exacto, Totalmente. Sí. Son Y grandes yo te temas. diría, tú desde luego eres un experto mucho mayor que yo en ese tema, pero estoy seguro que del conflicto interburocrático de siempre, entre, digamos, los mundialistas y los, por ponerlo en Localistas. términos de Le Pen, y los localistas, Localistas. Dentro de las Fuerzas Armadas en Exacto. México. Qué mala idea usar. Muy mala idea, Sí, pero exacto, venía bien pero- con los términos. Creo que ganaron quienes promovían, digamos, que asumiéramos ahí un papel de liderazgo y sobre todo no tanto de liderazgo, sino también de, digamos, proactivo en términos de pensar en que no estamos ya necesariamente cubiertos como solíamos estarlo por la alianza de seguridad estratégica que duró décadas con los Estados Unidos y que tenemos que ver también un poco rascarnos con nuestras propias uñas. Obviamente esta junta tiene mucho más un carácter consultivo, pero digamos es importante Te como llevas mecanismo de interacción. tratando con todos. Totalmente. ¿Y te pareció buena idea que nos saliéramos del TIARC? Creo que no te pareció gran idea, ¿o sí? No, En sí. su momento creo que tenía algún sentido. El presidente Fox argumentó junto con, me parece que ya era el canciller Castañeda. De él fue la idea. De él fue la idea, que la verdad era un mecanismo anquilosado, que Ese de estaba la Guerra completamente... Fría. Ese sí, de la defensa. Era una antigüedad. Vejestorio. Era como un decías tú, el- vejestorio, pero la efectivamente OTAN Brasil de- fue el que lo invocó para lo que tenía que ver con el 11 de septiembre. Y nos encontró Dado que se descolocados. trataba de tema una seguridad colectiva que proteger. En todo caso, tampoco es que el resto del mundo lo haya extrañado demasiado, y los Estados Unidos tampoco hicieron mucha defensa de su antigüedad, pues porque realmente también cambiaba su De doctrina hecho, de si seguridad. no se nos ¿no? cruza los atentados estos en Sí, Nueva sí. York, igual hubiese circulado mucho mejor la idea de un nuevo concepto Claro. de seguridad multidimensional, ya más acorde con los tiempos Con los post-Guerra tiempos Fría. post- Probablemente, sí, pero exacto. se nos cruzó el terrorismo ahí. No, bueno, y eso sí cambió toda, todo. digamos, toda la perspectiva hacia América Latina y demás. Mencionaste brevemente, pero me parece importante el tema del financiamiento y también saber de que efectivamente la OEA mucho se dijo, y no sé si ha habido cambios, digamos, ya en la práctica, de reducir burocracia, que era un organismo, porque no sé por qué tenemos esta tendencia, justamente pasa lo mismo, por ejemplo, con la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que es un Sí. elefante blanco, sí, exacto, la OEA también en es muy comparación. burocrática también. Y la Sí, OEA es yo creo que es tremendamente burocrática. burocrática. Almagro llega Esa- ataviado de una visión estratégica para reducir costos, Ok. 20% más o menos del presupuesto, ese que se iba, digamos, gasto operativo. Y en términos de financiamiento, ¿esto ha implicado Y en cambios términos de de quienes financiamiento, aportan? ha implicado cambios, pero muy graduales, porque la verdad es que no se trata, como lo han venido diciendo algunos, se trata de que todos paguen más. Exacto. No se trata de que algunos terminen pagando menos de lo que previamente pagaban. Sí. El problema es Sí, juntar más a bien. estos cuatro y decirles, muy bien, nos vamos a Formalizar organizar a de los tal manera que ustedes van informales. a pagar menos. Pues no, el chiste es que sigan pagando, pero que el resto que pagaba contribuía realmente con el 6%, una cosa así, del presupuesto, todo el resto, pues que realmente suba esas cuotas. Sí. Hay una propuesta mexicana en la mesa que presentó el embajador Luis Alfonso de Alba para eso, y para que además esto no afecte la operación clave tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. En algún momento terminó afectándoles, no sé si ustedes recuerdan el año pasado y antepasado, ¿Cómo no? esta El tema. crisis financiera de la Comisión Sí, que impactaba presupuestal. durísimo, más a la Comisión que a la En Corte. medio pero las del dos. debate que tenían con el Estado mexicano. Exactamente, en medio justo, y luego había un reclamo de que si alguien no había pagado las cuotas. La verdad es que México en general ha cumplido. Hay muchos países a los que hay que pedirles que paguen, por ejemplo Venezuela, que antes de irse tendría que pagar sus deudas. Sí, bueno, exacto. No Que nada más no es son salirse, pocas, ¿verdad? ¿eh? Sino Que pagar no son pocas. las cuotas vencidas. Exacto. ¿Hay algún peligro, perdón, Leonardo, de que Trump, que digamos cuenta no los pesos y centavos, sino los dólares y centavos, también vaya contra la OEA en términos de financiamiento y de... Bueno, de el apoyo peligro y sigue tal? estando ahí de alguna manera. No tenemos suficiente información sobre lo que realmente podría estar disponiendo al respecto. Supongo que en un arranque podría estar podría pidiendo ser. un informe sobre cómo se gastan esos recursos. Pues sí, pero la verdad es no que lo dudo. si bien es mucho dinero,
sustancialmente frente a lo que puede aportar otros muchos países latinoamericanos, pues la verdad es que en términos relativos es poco para lo que gasta el Departamento de Estado en otras muchas regiones del mundo. Yo creo que no le pondrán demasiada atención a ahorrar ahí. Preguntarte, nosotros tenemos como embajador ahora ante la OEA a uno de nuestros más eminentes multilateralistas, pero ¿cuál es tu impresión? ¿El resto de los países se toma en serio la OEA y manda embajadores calificados o manda ahí a personajes políticamente, digamos, no lo más apto posible? Sí, sí, sí. ¿Se lo toman en serio? Pues, había que ver estas reuniones del Consejo Permanente, sobre todo las de marzo-abril, para ver ese desnivel. Si realmente tienes delegaciones de un altísimo nivel profesional y de lo mejor, digamos, de la diplomacia. Que hay embajadores que dicen, a mí me dan chamba, no trabajo, ¿qué quieren que haga? Bueno, digamos, o sea, yo vine a cobrar aquí, no a trabajar. Sí, digamos, hay países que habilitan como embajadores a gente que, por ejemplo, había trabajado en la misión. Es el caso ahora de Venezuela, es el caso de Bolivia, de otros países, que no necesariamente, digamos, son el mejor perfil de sus cancillerías. Pero del lo lado cierto, mexicano hemos tenido del lado mexicano yo creo que tenemos una historia, una historia de alto nivel. Luis Lástima. Cabañas también fue Sí, como no. exacto. Bueno, y desde Luis Padilla Nervo, etcétera. Padilla Nervo. La verdad, ojalá empezar a ver también cierta interés por presidir el organismo. Secretarios generales ha habido, sobre todo sudamericanos, con la excepción de Costa Rica, en algún momento con Rodríguez. Cuando lo quisimos hacer, lo hicimos mal. Exacto, entonces sí, qué lástima. Ojalá que ahí se buscara algún activismo hacia el futuro, porque realmente eso también abona a la credibilidad de una organización que es genuinamente hemisférica. ¿Por qué no un secretario general canadiense? ¿Por qué no un mexicano? ¿Por qué no un caribeño? Que al final de cuentas caso, es una densidad impresionante de países caribeños, casi 14. Sí, totalmente, ¿no? Sí, claro. Y te iba a preguntar justamente en este tema de la participación de México, ¿qué esperas de la reunión en Cancún? Que se va a efectuar con lo que empezó Leonardo, pero en términos justamente de que se relance, en todo caso, el liderazgo mexicano, en términos de que se aborde el tema por ejemplo, de Venezuela y se vaya un poquito más adelante. Decíamos ahora en el corte que no había estado exento de polémica nuestra mayor, digamos, definición en todo caso en ese tema. Ya nos descalificaron, ¿no? O nos aliaron, nos vincularon con el imperio y demás. No sé si se puede esperar que haya mayor, digamos, pronunciamiento en una línea más definida, puesto que no estamos viendo que se avance en el tema justamente de interlocución, ¿no? No, claro, completamente. La verdad es que México tiene toda la oportunidad de convertirse en un líder del mecanismo, de trazar ciertas directrices en concierto con el Consejo Permanente que sean compatibles con esta visión del secretario general y buscar fortalecer los propios mecanismos de protección de los derechos humanos, por ejemplo, de protección de la seguridad, porque hay que hablar también de que tienen esta cosa de la seguridad multidimensional como un nuevo concepto que se articula a través de toda clase de mecanismos de apoyo a la elaboración de políticas públicas, mejores estándares, etcétera, política de drogas, por ejemplo, cosa de lo que no se habla demasiado y que la OEA hizo un papel muy importante. Que nos ayudó un ciberseguridad, anticorrupción, en fin, una agenda que no es necesariamente la agenda de la alta diplomacia, pero que sí es la agenda de las políticas públicas y la agenda de la mejora de la gestión pública constante, vigilante, que incluye, por ejemplo, los procesos electorales. De Venezuela, la verdad, no sé si esperar algo. Me temo que no seremos. No será. No es la situación. Digamos, la Asamblea General es una reunión de todos los miembros a través de los distintos comités y comisiones que integran la organización, y no necesariamente se ocupa de casos específicos. Seguramente estará ahí, en una situación quizá peor a la actual, dado el deterioro constante y cotidiano del asunto. Pero la verdad es que esperar que pueda resolver algo es difícil, sobre todo ahora que los países más reticentes a eso, pues han venido más bien entorpeciendo el proceso por el cual se nombre a una delegación de cancilleres. Bueno, primero se convoque a una sesión de cancilleres especial para revisar el tema de Venezuela. Quién sabe si vaya a pasar.
dado que no han tenido los votos para hacerla pasar. Ya hablamos de los embajadores que nos han representado. Emilio Rabasa también nos Emilio representó, Rabasa, un correcto. académico, un Sí. jurista muy destacado. Sí. Pero preguntarte, ¿el legislativo es sensible a la relación, el legislativo mexicano, a la relación con la OEA? Esto es un tema que preocupa, tiene su relevancia, tiene su espacio. Totalmente. Los mecanismos parlamentarios, digamos, de diplomacia parlamentaria en los que participan los legisladores mexicanos, han venido suscribiendo convenios y memorandos de entendimiento con la OEA precisamente bajo esta administración del secretario general Almagro. Es el caso de Parlaméricas, es el caso de Parlatino, buscando eso, es decir, buscando el espacio específico para aprovisionarse de información importante para el trabajo legislativo. Claramente los temas de anticorrupción, claramente los temas de ciberseguridad, algunos temas de protección de los derechos de las mujeres, de los niños, etcétera. Hay una interacción constante, un flujo de información y de buenas prácticas permanente, un monitoreo recíproco además de lo que se hace, pues porque además también, insisto, la OEA es el repositorio de una experiencia mundial impresionante también a nivel parlamentario. Entonces efectivamente sí, también hay espacio. Aquí sí se menciona Eso, menos. sí. ¿Hacemos una pausa? Sí, desde luego. Es muy breve, no se vaya. En 1962, la Organización de los Estados Americanos firmó una resolución mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. En 2009, la Organización de los Estados Americanos firmó una resolución que establece que la participación de la República de Cuba en la organización será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando con Arturo Magaña y hablábamos del tema de la mayor participación de México y dentro de los 4 ejes en el tema justamente de procesos electorales y de promoción democrática, en que también está un mexicano a la cabeza, Francisco Guerrero, y ese es uno de los ejes que hablábamos justamente del seguimiento y de los reportes que se han dado muy importantes. El otro es en el tema... ¿no? Guerrero y Guerrero. Casa, Sí. Gerardo. Sí. Ok, Sí. pues fíjate, sí. En la misma Secretaría de Fortalecimiento de la de Democracia, Fortalecimiento de la Democracia, de exacto. Casa de específicamente misiones electorales, Es una Francisco Guerrero es el secretario. Es el Es una secretario. mancuerna muy potente, Sí, sí. no, bueno, entonces sí tenemos una participación, Gerardo, además sí. de esto que decías de defensa. El derechos humanos, que es el otro eje, y los otros 2 que se me escapan en este momento, ejes de la actuación de la organización. Sí, digamos que esto obedece a una conceptualización reciente que establece el tema democracia, derechos humanos, Exacto. seguridad Seguridad. seguridad multidimensional, Que es la otra parte de digamos que defensa. esa es la otra parte. Y el otro cuarto tema es el desarrollo, que realmente, decía Almagro, es un tema muy maltratado por la OEA. Especialmente por la OEA previa a la Guerra Fría. Entonces había que generar una serie de mecanismos, por ejemplo, en temas ambientales y en lo que explicábamos, en temas puntuales de la agenda pública, legislativa, de estándares de política pública, que aportaran al desarrollo desde el punto de vista del combate a la desigualdad, desde el punto de vista del combate al cambio climático y de asuntos puntuales de salud, educación, entre otros, ¿no? Esos son los ejes, en efecto. Y esa agenda más, digamos, más moderna, justamente Claro. del tema del desarrollo, que sería la que habría que impulsar en este momento, esa, digamos, también la están llevando adelante con suficiente fuerza en ese sentido, Sí, de totalmente. que se le dé como mayor proyección, ¿no? Totalmente, la Comisión Anticorrupción, en el caso hondureño, también guatemalteco, un poco ahí la OEA revisando ese tema, trabajando para hacer misiones específicas de expertos para mejorar tal o cual política pública en los países miembros. En los temas incluso de cooperación, en donde pues tampoco es que la OEA tenga grandes atribuciones, buscando espacios de convergencia. El tema con la OEA es que esperamos que resuelva todos los problemas Que no del se pueden, continente, claro. internacionales e internos. Desde luego, hacer eso es condenarla al fracaso y de entrada ya decidir sentenciar la muerte, pero no es el caso. Es decir, son estos 4 espacios en los que, digamos, hay un entramado muy complejo y donde también hay, digamos, una competencia enorme. La OEA era el único que hacía esto, pero ya no. Es decir, ya hay competencia real
en otros mecanismos, es decir, la Junta Interamericana de Defensa, pues claro, solía ser el único, pero ahora UNASUR, por ejemplo, tiene su propio sistema semejante. Entonces, la verdad es que luego terminan estos países revisando el empalme de atribuciones, facultades, mecanismos y decidiendo por uno o por el otro. Entonces, realmente la OEA tiene que competir, tiene que volverse más atractivo, ¿no? Y eso me parece que lo tienen claro. Los defensores del multilateralismo a menudo dicen, y creo que tienen razón, no se puede juzgar a la ONU o a la OEA o cualquier organismo multilateral con la severidad con la que se juzga a un Estado nacional, sí, claro. o decir, a ver, no ha entregado tal o cual cosa, pero se debe hacer siempre una lectura benéfica diciendo, piense usted en lo que ocurriría si no existiera efectivamente tal órgano. Y por supuesto, cuando uno piensa en la historia pre-ONU, pues sí, ciertamente un montón de barbaridades sobre el fracaso de la Sociedad de Naciones. O sea, todo este tema me lleva a preguntarte, o sea, ¿podemos hacer una historia, hacer un pro-OEA y decir, a ver, señores, mal que les pese, la OEA ha evitado esto, aquello y todo lo demás? Es decir, podríamos efectivamente hacer una alabanza de la OEA diciendo, no ha resuelto muchas cosas, pero ha evitado muchas otras. No sé si la palabra adecuada es una alabanza. Un balance positivo de los últimos años, una apuesta al futuro, yo creo que sí, es perfectamente posible, la evidencia está ahí. Lo único que ocurre... Dicho de otra manera, ha sido mejor tenerla que no. Totalmente. Haberla tenido totalmente, que no haberla tenido. Totalmente. Obviamente en el contrafactual está, pues digamos, lo interesante del argumento, no lo sabemos, pero hay suficiente evidencia para pensar que hay un montón de procesos de pacificación, montón de procesos de acumulación de experiencias legislativas y jurídicas importantes para defender los derechos humanos, una serie de experiencias positivas también en materia de convergencia de políticas públicas, etcétera, etcétera, instituciones creadas que de alguna u otra manera han protegido derechos, han protegido a la gente, han sido importantes en su momento. ¿No han resuelto todos los problemas? Pues no, realmente imposible. ¿Han tenido muchos hierros? Claro, antes de la Guerra Fría y después, porque también, digamos, las críticas, por ejemplo, a la Comisión Interamericana es que se reunía muy poco y que luego su sede no está en la misma ciudad en donde está la Corte, porque pues, si bien la Corte está en Costa Rica, la Comisión está en Washington, entonces es absurdo. En fin, cosas así pues siempre habrá. Y sin embargo, para el diálogo hemisférico, ¿qué otra organización tenemos que pueda reunir a todos los países de Estados Unidos hasta Argentina alrededor de una serie de compromisos complejos? Hay que recordar que Venezuela, antes de salirse de la OEA formalmente, se sale de la Corte Interamericana. Entonces, digamos, no es que el sistema interamericano es así de complejo y por lo tanto todos estos países comparten la adhesión a un montón de mecanismos e instrumentos que los obliga a estar ahí sentados. Yo creo que sí, yo creo que sin ella estaríamos hablando de una segunda mitad del siglo XX mucho menos pacífica, mucho menos con menos canales diplomáticos para salir de ciertas crisis. Y bueno, pues si te digo yo, por lo menos evitó que en el Perú con Fujimori se volviera aquello una dictadura, etcétera. Bueno, algo contribuyó, evitó la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. Pues muy bien, no importa que haya durado poco. Sí, exacto. Oye, claro. Son puntos a favor. Y lo que no puede remediar es que haya un hegemón, ¿no? Bueno, pues exacto, eso no francamente. A nivel global, a fortiori existe en el ámbito regional, ¿no? Y el balance para México, ¿lo harías también en esos términos? Es decir, hablamos ahorita, por ejemplo, cómo ha influido en el tema de las candidaturas independientes, por ejemplo, en el tema de la observación electoral también, seguimiento de los procesos, en la guerra sucia, en el tema de, ahora lo que lo mencionaste tú, de este cuerpo interdisciplinario interamericano que vino sobre el tema de Ayotzinapa, es decir, con todo y las polémicas o digamos las resistencias y demás, el balance para lo que ha representado para México, ¿lo harías también en esos términos? Sí, totalmente, y especialmente estos casos, los casos tanto consultivos como contenciosos de la Corte Interamericana, el caso del campo algodonero, ¿no? Para el tema feminicidios, el caso Radilla para el tema desaparición forzada, el tema Castañeda, si quieres, para el tema de candidaturas independientes, etcétera. Ha sido una aportación constante, pero además históricamente la OEA nos dio la oportunidad de instrumentar en ciertos momentos nuestra
independencia relativa de la política exterior, diría Mario Ojeda, ¿no? Sí, claro, 1962, la denuncia de la salida de Cuba, México, el único país que votó en contra, el resto se abstuvo, el que no quería ir con Estados Unidos. Entonces, en fin, un espacio también que nos dio pues mucho prestigio diplomático por estar defendiendo causas que nadie más defendía en momentos muy difíciles. Tampoco es que no hayamos tenido también actuaciones poco destacadas, pues seguro están ahí. Pero creo que sí, el balance termina siendo positivo, a pesar de todo, y a pesar de entender que también estuvimos mucho tiempo otorgándole una menor importancia y tratando de solo utilizarlo para hacer estos equilibrios de política exterior, pues no, por la enorme influencia de los Estados Unidos. Oye, has hablado de de los temas burocráticos y ha sido de verdad una charla tremendamente leccionadora que valoramos muchísimo. Te pregunto, ¿se le podría pensar en agregar un brazo tipo ECOSOC? O sea, todo este asunto de economía y sociedad. Es decir, a ver, además de todo esto que hacemos, que a lo mejor es hacer una ONU regional, no sé si sea la mejor idea. Eso por un lado. Y por el otro, pensar en un, digamos, relanzamiento de imagen o de la narrativa de la propia Organización de Estados Americanos, que sigue muy lastrada por el caso Cuba, que sigue todavía en muchos círculos. En la academia siguen repitiendo esto, es que es el departamento de las colonias. Y uno dice, bueno, a lo mejor ha llegado el momento de pensar una narrativa nueva. ¿Cómo reaccionarías a estos dos temas? Yo coincido. Mira, empiezo por la primera parte porque me parece muy interesante tu punto sobre un ECOSOC latinoamericano. Esto está, digamos, pensado desde el principio en términos de que lo importante es ubicar otras organizaciones que, si bien no son parte del sistema interamericano, pueden colaborar estrechamente con el sistema. Está la CEPAL, y sin embargo la CEPAL es parte, digamos, del organismo universal. La idea sería acercarse a la CEPAL, como lo han venido haciendo, para establecer toda clase de convenios a fin de que pudieran, digamos, hacer compatibles, converger esas agendas del desarrollo en América Latina con las tendencias globales. Pero además con la visión de la CEPAL, que pues en definitiva quizá no es la compartida por todos los países miembros del hemisferio, pero que seguramente hay puntos de encuentro muy importantes, especialmente con la gestión actual de una gran multilateralista en la CEPAL, como es Alicia Bárcena. Y en relación con el segundo tema, yo creo que es absolutamente crucial. Esto de en dónde reside la organización no es cualquier cosa, no es peccata minuta. No es gratuito. Hay una discusión seria sobre si tiene que seguir ahí o no. Claro. Y la verdad es que yo creo que no debería seguir ahí. Oye, acuérdate el debate sobre CELAC. Sí, ¿dónde debe estar? Y es tan importante el lugar crucial. Absolutamente crucial. La discusión sobre dónde debe estar la Secretaría Ejecutiva del Tratado sobre Comercio de Armas es para 2 telenovelas. Y creo que acá es el caso. Es decir, ¿por qué no buscar que así como Costa Rica terminó siendo el mejor lugar para poner la Corte Interamericana por su compromiso neutral, por su capacidad de hacer converger a distintas regiones, por su diplomacia profesionalísima, ¿no? En lo multilateral, ¿por qué no pensar en una nueva sede para la OEA? Arrebatarle, digamos, esa asociación simbólica, automática con los Estados Unidos. Que además está pegada a la Casa Blanca. Pues sí, para acabarla. Contigua. Son vecinos de Trump. Exacto, imagínate, ¿no? Sí. ¿Por qué no empezar por ahí? Y luego seguir por ir, digamos, encontrando otros espacios para mostrar esa independencia y esa autonomía, y para incluso, insisto, pensar en ampliar las nacionalidades involucradas en los cargos de dirección, en la Secretaría General, concretamente. Sí, exacto. Hacia futuro, ¿tú ves algún cambio en relación con Cuba? Te lo pregunto porque quizá también, pues inevitablemente vinculado con Estados Unidos, Obama había, digamos, dejado un poco adelantado el camino hacia una normalización, bueno, el restablecimiento de relaciones, pero me refiero a una normalización también hacia la parte latinoamericana, ¿no? Eventual. No sé si el cambio de administración con Trump, en lo que también hubo unas primeras señales y después como que han sido los otros temas. Cuba no ha, hasta el momento, no ha aparecido en la agenda de prioridades, pero no sé si ahí quedó simplemente congelado ese tema. Hacia futuro, ¿tú visualizas algún cambio en el estatus de Cuba con respecto al... Bueno, sí, yo sé que se han hecho muchísimos esfuerzos para convencer a Cuba de volver, y habría sido realmente un éxito rotundo que volviera.
La verdad es que no la veo muy interesada en volver. ¿Es grave? Supongo que sí, afecta la universalidad del instrumento. Sigue faltando, ¿no? Queda una imagen pues muy viva de un atropello, que es el que ocurrió en 62. Y por otro lado, pues fortalece otros mecanismos en donde sí participa. Sin embargo, bueno, esto hay que pensarlo a futuro, ¿no? Es decir, sí, Trump no va a ser siempre presidente de Estados Unidos. Así es. Va a Y seguir en Cuba pero- no sabemos realmente si esta apertura económica, etcétera, en 18 algún se va a momento va a robar. impactar Así es. la gobernabilidad o el sistema político. Entonces hay que pensarlo más a futuro y entender que pues ya de entrada que le hayan levantado las restricciones para volver fundamentales y que en algún momento podría eso perfectamente activarse, porque insisto, no hay otro mecanismo, búscalo. ¿La cumbre iberoamericana? Pues no, porque no participa Estados Unidos en Canadá. Yo qué CELAC, sé, el ¿no? Grupo de Río, pues no, porque, en fin, es decir, algunos se crean conscientemente para excluir a Estados Unidos y Canadá. Así es. Pero ¿qué pasa con la importancia de tener un organismo de todo el hemisferio? todo, sí, exacto. Más allá de Trump, Que no haya más excluido, allá de más allá. Maduro. Sí, claro. Sí, Es es fundamental, solo ¿no? una acción de concertación Así política, es, una así es. institución en toda la regla. Así es. Ha sido un placer tenerte con nosotros. No, el placer ha sido mío, muchas gracias. Gracias, Arturo, de verdad. Verónica, nos Muy vemos aquí buena la semana plática. Sí, próxima. por supuesto, e invitamos a nuestros amigos televidentes a que nos acompañen en un programa más de Incursionando. Aquí nos vemos. La sede principal de la Organización de los Estados Americanos está establecida en Washington, D.C. Para saber más sobre estos temas, visita las siguientes páginas. Organización de los Estados Americanos, www.oas.org. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. centrogilbertobosques.senado.gov.mx/. Instituto Matías Romero, www.gov.mx/IMR.